Miguel Primo de Rivera nació el 8 de enero de 1870 en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Por la amplia tradición militar existente en su familia, se mudó con tan solo 12 años a Madrid, con su tío, José, y una vez allí, con 14 años, fue inscrito en la Academia Militar, en la que se acabó graduando con 23 años. Su primer destino fue Melilla, donde fue rápidamente ascendido a capitán debido a sus éxitos militares. Después, partió tanto a Cuba como a Filipinas, ambas colonias españolas, donde estuvo acompañado de su tío Fernando, aunque justo partieron a la península antes del estallido de la guerra entre España y Estados Unidos. Fue ascendido a coronel en 1908 y un año después enviado al norte de África, donde tomó parte en la guerra de Marruecos. Esto consiguió que fuese ascendido a general de división en 1914 y que volviese a la península siendo nombrado gobernador militar de Cádiz. Fue ascendido a teniente general en julio de 1919, haciéndolo así capitán general tanto de Valencia como de Madrid y de Cataluña. Esta etapa se caracteriza porque consiguió muchos apoyos, tanto en el ejército como en el grupo de militares africanistas, como en la propia burguesía de Cataluña y de Valencia, al lidiar con el problema que tenían del anarcosindicalismo. En cambio, gran parte del anarquismo y de los obreros se pusieron en su contra, porque usó métodos muy duros para reprimirles. El principal impulsor del golpe de Estado en España en 1923 fue Primo de Rivera. Las causas por las que este sucedió fueron principalmente el expediente Picasso, que calificaba de negligente la actuación de todos los generales hallados en Marruecos en el desastre de Anual. Además, en toda Europa se estaban extendiendo los gobiernos extremistas, como en Italia con el fascismo o en la Unión Soviética con el comunismo. Dentro de nuestro propio país se vivía una situación muy convulsa, con una crisis que había generado el sistema de la Restauración, con un falsamiento electoral, un auge del republicanismo o incluso reivindicaciones nacionalistas en los territorios del propio país. Las huelgas obreras y el pistolerismo que habían surgido en los últimos años representaban muy fielmente la conflictividad social que se vivía. Todos estos motivos hicieron que Primo de Rivera, contando con el apoyo del conocido como el Cuadrilátero, que estaba formado por 4 militares africanistas, comenzaran los preparativos para dar el golpe de Estado. En la madrugada del 12 al 13 de septiembre, el estado de guerra fue declarado en Barcelona. El ejército comenzó a ocupar las casas, tanto en esta ciudad como en el resto de capitales catalanas, avanzando así hasta Huesca y a Zaragoza, donde encontraron apoyos en la industria y en los sectores más conservadores. Durante el día siguiente no encontraron ninguna oposición, pero tampoco ningún apoyo además de con los que ya contaban. En general, al pueblo le era bastante indiferente lo que pasaba. Incluso en el propio gobierno solo hubo 2 ministros que se enfrentaron directamente a Primo de Rivera. El más importante fue el almirante Aznar. Esto hizo que el rey se reuniese al día siguiente con García Prieto, el jefe de gobierno. Este proponía convocar las Cortes, eliminando así a los mandos que se habían rebelado, lo que el rey no aceptó. Esto generó que el jefe de gobierno dimitiese y que el rey mandase llamar a Primo de Rivera para tener una reunión con él en Madrid. Esta concluyó con el monarca otorgándole todo el poder a Primo de Rivera, empezando así la nueva etapa, la de su dictadura. La primera medida del nuevo dictador fue establecer un directorio militar. Teóricamente este iba a ser temporal y iba a durar solo unos meses, pero finalmente se acabó extendiendo hasta más de 2 años. Poco después de llegar al poder, suspendió la constitución que estaba vigente en esa época, la de 1876. Finalmente cesó a todos los concejales y alcaldes de los ayuntamientos de España, sustituyéndolos por juntas de vocales, que no eran elegidos democráticamente. En noviembre de 1923, el monarca Alfonso XIII y Primo de Rivera viajaron a Italia a conocer el nuevo régimen establecido allí, el de Benito Mussolini. Una vez allí, Primo de Rivera no dejó de alabar al dictador italiano, comparándole consigo mismo, haciendo así que a su vuelta a España fuese recibido con un espectáculo fascista, según relataron los periódicos. En abril de 1924, la ya existente Unión Patriótica fue declarada como un movimiento oficial del régimen por Primo de Rivera. Como el resto de partidos políticos habían sido prohibidos, este movimiento reunió a gente con ideas muy diferentes. Como había hecho en Cataluña años atrás, persiguió al anarquismo, prohibiendo así el sindicato que estos tenían, la Confederación Nacional de Trabajo, o la CNT. El otro sindicato más importante del país, la Unión General de Trabajadores, o UGT, comenzó colaborando con el régimen, así como el PSOE. Estos buscaban una mejora en los sueldos y en las condiciones de trabajo de los obreros. La guerra en Marruecos había sido uno de los principales causantes del golpe de Estado de Primo de Rivera, por lo cual, tras la dimisión presentada por el Alto Comisario de Marruecos, Primo de Rivera ocupó su puesto. Cuando los ataques rifeños dirigidos por Abdelkrim atacaron el protectorado francés, estos recurrieron a España e iniciaron una alianza. Ambos países tenían ideas distintas sobre cómo actuar en la zona, pero finalmente Primo de Rivera propuso un desembarco en Alhucemas. Este desembarco se produjo en septiembre de 1925 y acabó con un éxito. El desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados estuvo inspirado en este.
Aunque el dictador había encontrado muchos apoyos al principio del régimen en Cataluña, empezó a tomar políticas anticatalanistas, que acabaron finalizando en marzo de 1925 cuando abolió la Mancomunidad de Cataluña. Finalmente, en ese mismo año, el directorio militar acabó, empezando la nueva etapa de la dictadura, el directorio civil. Tras el éxito en Marruecos, Primo de Rivera se dio cuenta de que no tenía sentido que continuase el directorio militar temporal que había propuesto. La medida que tomó para convertirlo en un directorio civil fue intentar institucionalizarlo, creando así la Asamblea Nacional Consultiva. Según Primo de Rivera, esta cámara no tenía que ser un parlamento, ya que no iba a poder crear leyes ni a compartir la soberanía con el propio dictador. El propósito de la Asamblea era ser un órgano de información y de discusión con el gobierno, que iba a elaborar una constitución que finalmente sería aprobada por Primo de Rivera. Este proyecto de constitución se hizo público en julio de 1929, aunque no fue bien vista ni por el dictador ni por el propio pueblo. Otra medida que se tomó fue la de crear compañías que poseerían el monopolio de sus respectivos campos, como fue la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleo Sociedad Anónima, o CAMSA, y la Compañía Telefónica Nacional de España, o la CTNE. Ambas manejaban el campo del petróleo y de las comunicaciones, respectivamente. Una de las mejores acciones que tomó el régimen fue la de fomentar las obras públicas como las de pantanos y carreteras y la de reducir el analfabetismo que se encontraba en el país, que bajó del 50% al 40% en 10 años. Esta reducción fue causada por dejar en manos de la Iglesia la educación y por crear muchos nuevos colegios y escuelas. En el ámbito económico, a España le iba muy bien, pero no era algo exclusivo del país, ya que los conocidos como los felices años 20 fueron un fenómeno global. En general, a la población española o le era indiferente o estaba contenta con la dictadura de Primo de Rivera, pero todo cambió durante el último año del régimen, en el que se produjo la decadencia final. Todo comenzó en noviembre de 1926 cuando Primo de Rivera fundó la Organización Corporativa Nacional, o la OCN. Esta organización intentaba sustituir a los sindicatos que Primo de Rivera había prohibido e intentaba establecer una negociación entre los patrones y los obreros que trabajaban para ellos. Al principio, el dictador ofreció la representación de la clase obrera a UGT, la Unión General de Trabajadores, y tras una breve disputa interna ganaron los partidarios a unirse a la organización. Finalmente, tras unos años con una implantación muy desigual entre los diferentes tipos de obreros, tanto los patronos como estos mismos estaban bastante descontentos con la organización. Finalmente, esto se tradujo en la primera fuerza clara de la oposición a Primo de Rivera. A este grupo se le unió también un sector muy importante del ejército. Esta batalla interna se debió a la política de ascensos que seguía Primo de Rivera, que era bastante arbitraria y no tenía por qué dar motivos para ascender a unos y no a otros. Esto fue duramente criticado por la sección de artillería, incluso llegando a intentar dar un golpe de estado la noche de San Juan de 1926, conocido como la Sanjuanada. Finalmente, el grupo más numeroso y más importante que se opuso a Primo de Rivera fueron tanto los intelectuales como los estudiantes. Los estudiantes llegaron a convocar una huelga general en marzo de 1929 y en abril de ese mismo año hubo incidentes entre ellos y los jóvenes de la Unión Patriótica. Finalmente, los intelectuales españoles más importantes, como Miguel de Unamuno o Ortega y Gasset, estaban completamente en contra del régimen. Poco a poco, durante los últimos años, se les acabaron uniendo muchos más intelectuales, que generaron una gran fuerza de oposición al régimen. La mejora económica que había vivido España en la década de los años 20 finalizó en 1928, cuando la peseta comenzó a devaluarse. Esta fue la causa que provocó el descontento popular, haciendo así que la mayoría del país no viese con buenos ojos al dictador. Tras otro intento de golpe de Estado en enero de 1929, Primo de Rivera perdió completamente el apoyo de Alfonso XIII. Esto hizo que la salud del dictador empeorase muy gravemente en muy poco tiempo, principalmente debido a la diabetes que padecía. Había otro golpe de Estado preparado en Andalucía para el 28 de enero de 1930, pero ese mismo día Primo de Rivera dimitió. La dimisión fue oficialmente por motivos de salud, aunque fue menos de un mes después de los pocos vídeos que se conservan de Miguel Primo de Rivera. Os digo, como dije en el manifiesto del 13 de septiembre de 1923, salvar a una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido de fortaleza de corazón, en el sentido de fortaleza de sentimientos, en el sentido de temperamentos adecuados. Finalmente, Alfonso XIII le asignó el gobierno al general Dámaso Berenguer, dando comienzo a la nueva etapa, conocida como la Dicta Blanda. Por su parte, Miguel, Primo de Rivera, se exilió a París, donde murió 6 semanas más tarde, el 16 de marzo de 1930, por culpa de una gripe y la diabetes que sufría.